Reiteramos, habló la ministra Bisotti. La variante Delta está cerca de ser comunitaria. Y con este tema recibimos a Chiche, a Sofi. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día. ¿Cómo andas, Anabela? Buen día. Ahora, yo te digo lo siguiente. ¿Cómo se concilia esto que dice la ministra con el fin de la pandemia que hay en la calle? No, Y es que no hay alentado fin. por el gobierno. Los contagios. Yo creo que los contagios se han reducido en un 40% aproximadamente. También, afortunadamente, diciendo la que la Delta cantidad está de cerca. fallecimientos. Ayer se murió el paciente cero Sí. de la 62 Delta. años. 62 años. Lo que digo es, el gobierno está alentando el fin de la pandemia. Y por el otro lado te dice que la variante Delta está cerca. ¿En qué momento, si llega a haber restricciones, quién la anuncia? No, yo creo que las restricciones las va a anunciar nuevamente el gobierno, pero no se puede hacer una diferenciación. Digo esto No. ¿por qué? Porque al inicio de la calle pandemia, no tiene Chiche, pandemia, la calle no hay está pandemia. bien, pero al inicio de la... No, ayer salí por la calle No, el fin de semana. a llevar a mis sobrinas, bueno, a la casa donde ellas viven, agarré la autopista del oeste, no había pandemia. Estás No. en valores de movilidad récord, Chiche. Hay valores de movilidad por los A ver, celulares. hace y una los mapas semana de que lo ciudad. estamos diciendo. No hay pandemia. Pero hace un mes que hay estos Los valores. restaurantes no tienen aforo, no se cumple en ningún lugar los aforos, están todos a tope. Yo digo, Sí, ¿cómo y con hacemos? Lo que dos pasa- dosis tenemos el 26% en Argentina, digo, No. para poder tener una vida un poco más tradicional a la que teníamos antes de la pandemia. Dijeron que 26%. agosto iba a ser el mes de la segunda dosis. sí, pero no hace, no importa. Son A cosas que ver, dice la verdad es política. que lo estamos terminando agosto. Ya Y yo estamos. no sé, atiendan. No vamos a estar Yo bien no nosotros. sé cuántas personas han recibido el comunicado para poder aplicarse la segunda dosis. Lo que ¿Vos me parece tenés que una está dosis ocurriendo, todavía? yo tengo una dosis, yo la segunda no me AstraZeneca, llegó. provincia. Yo insisto, a ver, ¿cómo conciliamos lo que dice la ministra Bisotti con lo que está alentando por un lado el gobierno y por el otro lado la determinación Es que de la no gente? pueden cerrar a la Pero gente una vez más con la cantidad de contagios Hay que margen, hay en la Chiche. calle. Pero No los hay ca- margen. No hay Chiche, margen. Por eso digo, Pero los ¿Cómo casos no no hay paran de bajar Para también. restringir. Es una Me realidad. parece que no hay No, margen. Pero los casos no paran de bajar, chicos. Los números de ¿Qué cada caso? los día. números Pará, son estamos- arriba de los 8.000 diarios. A Estamos- 7.000 y pico. Ayer se murieron 135 personas más. Sí, porque no hay registro el fin de semana. Pero los mueren fines de 300 semana, por día. sábado y Pero no domingo entiendo qué- baja mucho. No son los números que No. claramente hay que tener en cuenta No, para las pero estadísticas. a ver, tanto los números de las internaciones Sí. Está todo más como bajo. los números de las muertes vienen bajando Claro, sostenidamente pero de yo hace no un mes y estoy- pico. Yo no estoy discutiendo eso. Sí. En ese caso yo entiendo que la gente se relaje. Pero digamos, como la gente se ha relajado más de lo que es la situación, porque sigue habiendo contagio. Sí. Yo vivo a 50 metros de una unidad de febril de urgencia. La semana pasada había cola de 50 personas. Así como hace 2 semanas te digo no había cola, la semana pasada había cola de 50 personas. No todos esos están infectados, No. pero tienen algún síntoma. Bueno, es Sí. que vamos a tener las consecuencias esta semana de lo que fueron A las lo mejor no vacaciones pasa de nada. invierno, No, el y la Delta no relajamiento. llega. Ya pasó eso. No tuviste, eso Ya es lo pasó hace llamativo. un mes. A ver, pasaron hechos que fueron superiores a lo de Maradona. Por ejemplo, los festejos de la Copa América. No Sí. se sintió. Las ¿Cómo? vacaciones no se sintió en la cantidad de casos. No, es O está vacunando, Yo no porque creo que está se sientan. Hoy seguimos teniendo de 7 a 8 mil casos Sí. diarios. Es mucho Sí, para cualquier es mucho. parte. Y tenemos 300, 400 muertos. Menos. Está bien, pero tenemos muertos. O sea, no es Que- que se No, pero fuera. Pero no en se otro basa, lado, lo que Chiche, tenés. Lo que no se tenés basa en lo que es la ocupación de la Hama Está bien, Susti. está bien, Porque sí, si vos así tenés un 50% de Anabela. ocupación en el AMBA y a nivel nacional, lo que ellos entienden o interpretan es que no hay un compromiso. Pero entonces, ¿para qué anuncian la llegada de la variante Delta? No, la anuncian porque hay que estar, digamos, alertas, porque tienen que hacer restricciones Pero no lo están explicando. correctas a pero, quienes vienen de otros países. Insisto, los restaurantes están a tope, los negocios están Bueno, a estamos tope. en campaña, Chiche. Por eso, Y por eso, bueno, entonces digo, hay un tema evidentemente- político. Sí, y sí, Pero a porque ver, estamos pero dentro pará, de los 10 caso- países con ahora, más Chiche, muertos. Aclaremos los casos no algo, paran de aclaremos bajar. algo. El tema de los restaurantes, el tema de las restricciones son locales, ¿eh? Locales. Eso es de cada gobierno y está, a ver, traspasando todas las barreras de los partidos. Porque son Todo. todos Pero los esto es gobiernos. provincia de Buenos Aires, esto es Ciudad de Buenos Aires, esto es- Mendoza, Córdoba, todos Santa Fe, lados. en todos lados. Ahora bien, lo llamativo, insisto,
es que no se registra. Puede pasar lo que pasó en Inglaterra, que los casos aumentaron con la variante Delta, pero no aumentaron ni las internaciones ni las muertes. Siguieron bajando. Pero ellos Vamos a ver. tienen vacunado el 70% de la población. Pero, no tenemos. está bien, pero aumentaron los casos. Bueno, pero en Israel, si no me equivoco, comenzaron a tener, lamentablemente, después de esta celebración que habían llevado adelante, de 0 fallecimientos. Era el primer día que habían presenciado. Ahora empiezan los testeos porque hay un tema, empiezan las clases. Exactamente. Entonces, pero tienen también el 60% de la población vacunada. 75, 77. 75. ¿Con las 2 dosis? Sí. Tengo entendido que un 60 con las 2. 75, 77. Bueno, corregimos. Ellos 75. tienen las 2 dosis. Y más allá de todo eso, tienen 8.000 contagios por día. Es que pero ahí surgió la alerta. Está bien, pero la diferencia entre la vacunación y los países que no la Es tienen. la gravedad de la enfermedad. Exactamente, y El los problema no son la fallecimientos, cantidad de contagios, Chiche. A ver, la realidad pueden tener 40.000 contagios como tenía el Reino Unido, que si no tenés ocupación de UTI, no tenés ocupación, no tenés muertos, digo, puedes seguir una vida medianamente normal, porque tampoco vamos a estar encerrando a la gente, chicos, no paran de bajar los casos. No hay más margen por eso te digo. Bueno, Ahora, Pero a ver, atención no- con algo. Hay récord de movilidad, Es interesante lo que están diciendo algunos científicos, lo charlamos la semana pasada, que tiene que ver que acá en la Argentina, más allá de las restricciones a los vuelos y cierto control, la variante Delta todavía no es comunitaria. está cerca de ser comunitaria, dijo Está Michetti. cerca, Bueno, pero todavía no está Pará, allá. la semana pasada tuvimos 5 casos autónomos, Sí. sin ningún contacto entre sí, 5 casos Delta. Eso es circulación comunitaria. No generalizada, Baja, pero es circulación muy comunitaria. baja, está bien, pero muy baja. Pero una vez Yo que no ya quiero tenés- meter miedo, ¿eh? No. Yo estoy encantado con que la gente viva la pospandemia. No, El tema es si la podemos vivir o no. Sí, va a tener El- consecuencias igual. A ver, Esta circulación en la pero movilidad que estamos atención teniendo con- récord. con va a lo Hoy que tener- viene Goyán, ¿eh? Hoy viene Sí, Goyán Lo que pasa es que el como análisis candidato. que se hace es, pese a las restricciones que hicimos, los contagios siguieron, no es que Siguen, pararon. siguen los Y las Entonces, muertes los contagios también. siguen. Entonces, ¿para qué vamos otra vez a volver a restringir Si no sin lo cumplí dinero, nadie, como yo iba al gimnasio decimos? cuando no se podía girar. Dale, Claro, chicos, porque, vamos, porque lo que estamos por viendo, hasta favor. en las fotos del poder, las estamos viendo de que Nadie la verdad lo la cumplió. cuarentena nos pasaba por al lado. Entonces, hoy, que Chiche dice volvió la post-pandemia, no hay cuarentena. Y la verdad habría que preguntarse cuándo. ¿Y quién hubo la va a cuarentena. respetar? ¿Quién la No, respetó? hubo Sí, cuarentena, Dos hubo meses, cuarentena. hubo 2 meses el año Hubo. pasado. Sí, el año cuarentena. pasado Sí, fue hubo fuerte. porque hubo gente que se Sí, fugió. Dos La meses- cuarentena de dos los meses, pobres, 40. digamos. Si hablan juntos no se no. entiende nada. No. A ver, tampoco La cuarentena de los pensemos pobres, que la decía. gente es tonta. No, la gente no es tonta, bueno, claro entonces que si la no es gente no es tonta. tonta, a ver, que levante la mano acá aquel que porque vio la foto de alguien de poder en una reunión no se cuidó. ¿Quién? Entonces la gente no es tonta. La gente, por más que vea a alguien que no se cuida, si se quiere cuidar, se Estamos cuida. hablando de la Yo no digo que foto, ese de sea la el foto. mensaje. Si ¿Me no, la permitís? foto es una Me calamidad claro. aparte, no tiene nada Está que ¿Me bien. ver. permitís Pero- agregarte algo, Sicu? ¿Me permitís agregarte algo? Más allá de las torpezas y las idioteces que llevaron adelante de quienes, como funcionarios, no respetaron la cuarentena, yo agradezco que hayan difundido el cuidado hacia la población. Sí. La verdad es que ¿Cómo? ¿Qué? lamento ¿Que hayan qué? yo agradezco que hayan difundido los cuidados para que tenga la propia población y no hayan llevado No, pero el adelante, poder, digamos, tiene que dar el pero- ejemplo. una paremos, difusión digo, como en Brasil, para- de que no les importaba absolutamente nada, que la gente salga a la calle, que se El reúna. tema son las lo que sea. acciones y las palabras. Claro. Cuando fue el entierro de Meoni, fue una calamidad. Sí. Digo, no fue el entierro de Maradona, fue el entierro de Meoni y pasó lo mismo. O sea, tenemos muchos episodios en los cuales el poder ha transgredido todas las normas. Sí. Sí. Por suerte la población es más inteligente. Sí. No lo ha hecho porque además no lo dejan. Pero digo, lo que vuelvo a insistir es esto. Bisotti dice, estamos cerca de la variante Delta. La gente le dice, ojo con la Delta, ojo con la Delta. Nosotros no sabemos el efecto de la Delta todavía. No, Y todavía la no gente sabemos lo que Chichi, puede la llegar a gente no va causar en la acatar. Argentina. La gente ya no va a resistir. No vuelve atrás, no puede No volver va a atrás. volver atrás. Se Porque la gente fundieron los- necesita que el poder esté un poco más cerca. Porque la foto no solo dejó en evidencia que el poder no estaba cumpliendo, sino que dejó en evidencia que si íbamos a hacer todos una
esfuerzo, como tantos comerciantes estaban cerrados, no se necesitaba una maquilladora, una peinadora, una asesora de imagen. Digo, el poder tenía que Está también bien, dar está el bien. igual. En eso, no ahí es- se mete la campaña, ahí Sí, se sí, mete pero la pará, campaña. ni siquiera es la foto, porque- son las fotos, porque ni siquiera es de un lado o del otro. O sea, la verdad que el que tire la primera piedra, el que no hizo alguna de esas fotos, Entonces de los que después, están en el bueno, poder, y después de ese aviso. descrimiento del poder, si la Yo no Delta la se transforma hice. en comunitaria, No, yo tampoco. pero yo ¿qué no la- pasa? ¿Qué Todo pasa la si la calle- Delta se Pero, transforma a en ver, comunitaria? separemos el hecho Todos de hicieron la una foto. transgresión, Chiche. Separemos el hecho No, de la no, foto. no, no me Todos. no, Lo Bueno, separo porque no tiene nada que no, ver. no me metas Esto en fue, esa bolsa, esto fue Leo. un gravísimo error del no me gobierno. metas en esa bolsa. No, pero por eso digo, no, yo saco la foto. La foto ya es una calamidad en sí misma. Pero terminó de Estamos hablando de lo lastimar. que viene. Pero espera, Bueno, ¿y el Chiche, efecto, Brenda Chiche, cuál va a dijo ser? algo- Brenda dijo algo que me parece importante. Cuando ya esté, lamentablemente, la cepa delta y sea de contagio comunitario, ¿cómo van a salir desde el poder los No, no propios pueden salir. políticos No a pueden. decirle a la gente, No. bueno, señores, No, Y para si mí lo tampoco. hace, adentro y a cerrar totalmente, locales a eso, todo? Va a a eso ser iba a difícil. llegar, a eso iba a llegar. Primero, ¿cuánto falta para que sea comunitaria? ¿Cuántos casos No tenemos que tener para sabemos, que la sea? ministra dice Un mes. estamos cerca. Bueno, un mes, por ejemplo, Un como mes, diciendo la dice. ministra. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo va el poder a decirle nuevamente a la población que No se le puede cierre, que se decir. aísle? No, No se para lo puede. Y si se lo dicen, el descrimiento es tan La grande gente que no no le va va a a dar bola. suceder. Bueno, entonces la gente no se No va a va a cuidar pasar. porque es tonta la gente. No es No, tonta. Como yo vi la foto, no es me tonta. cuido. No, Sí, es le tonta. están diciendo eso. Está diciendo eso. No, yo no digo que sea tonta la gente. A ver, Digo- Juntos por el Cambio llamó en el peor momento de la pandemia a hacer manifestaciones multitudinarias y había No, gente vamos sin por ahí, barbijo. vos querés hacer política. Bueno, es Yo que no la quiero hacer foto es una política. política. Pero vos querés hacer política. Sí, Insisto, la foto es política. No, La foto es política. no son gobierno. ¿Por qué fueron? No son gobierno. El Ah, problema bueno, es está el bien. gobierno. Quieren ser gobierno. Pará, Chiche, Quieren sí. ser gobierno. No, igual Chiche, No yo- son gobierno. En algunas provincias son gobierno. Y No, en la igual- ciudad de Buenos ¿Y Aires qué tiene también. que ver? Igual, Chiche, No, yo digo, acá digo. los banco a Fueron ellos. Me restrictivos. parece que es el poder el que está metido en esto, sin cuestión partidaria, digamos. De un lado, del otro, están todos ensuciados. Y la verdad que nadie puede moralmente criticar al otro porque todos hicieron lo mismo. ¿Vos te pensás que un comerciante va a volver a cerrar porque A dice ver. que la Sí, cepa no, delta es no, Obvio, pero comunitaria? a lo que, No. pero lo que hoy es, sos argentina, todos en alguna o menor medida han transgredido, comerciantes cuando no se podía atender Pero, los metían para, adentro, para, para, gimnasios para. abrían con la cosa, ¿Vos todo lo tenés idea de lo que son todo. 110.000 muertos? Yo, Sí. no, obvio. Bueno, pará, porque digo, a ver, es como si no hubiera pasado. Nosotros tuvimos 110.000 muertos, no Sí. es una boludez. Por Y no eso, se frenaron Bueno, por ahí todavía. tenés, pero todos dicen, no, yo tomé las medidas, todos tomaron las medidas. Ahora hay 110.000 muertos de casualidad. Nadie No, transgredió Esperá, nada. Leo. 110.000 Dale, muertos. careta, dale, No, no, chico. Leo, no. pero a ver. 20.000 negocios No, fundidos. chicos, Pará, no. empresas que han cerrado, ¿Por gente qué que todos perdió el tienen que laburo. haber transgredido? Todo, las el 99% normativas? transgredió, Vos podés- todos no, cometimos No, yo no errores. transgredí. Podés no fue haberte tanto. cuidado y podés haberte En olvidado el menor cuando hiciste una detalle, cuadra de tu en casa el menor barbijo, detalle, pero se no sacaron No, una yo foto no abrazado. transgredí. No, En el menor- la gente no transgredió. Sí, Yo te- Chiche, a ¿Y por ver. qué había 30.000, 40.000 casos por día? Chiche, vamos. Porque son, a ver, porque tuviste el velorio de Maradona, porque tuviste el Sí, entierro de solo- Meoni. Igual para. Y sí, Igual Porque llamaron a que se vayan de vacaciones cuando era que pero la Semana llaman Semana Santa, Algo acordate. más sencillo, Muchachos, algo vayan más Semana sencillo. Santa. Hagan Semana Santa No, pero ni tranquilo. siquiera culpemos eso, algo más sencillo, viajás en el Roca todos los días, ya ¿Sí? está, viajás en el Roca todos los días El sin Roca, ningún en los tipo colectivos, en el en el subte. colectivo, tal cual, sos un laburante y listo, Bueno, te perdón, contagiaste. pero en el peor momento de la pandemia, el año pasado, la ciudad era una ciudad de zombies, ¿eh? Era No desolada. había nadie, estaba 2 desolada. meses. Bueno, Estaban pero- encerrados. 2 Fue en el peor meses. periodo. Es Y que no se fue puede tan sacar así tampoco. porque, a ver, Sí. algunos Estaban te exigían encerrados. que vayas a trabajar igual, Pero, algunos a veces hacían pulcas fundieron juntando decenas de gente. miles Pero, de negocios Nelo, porque la gente no iba. Hoteles. Sí. La Sí, gente no hoteles, iba. pero- Anda a un shopping, hoy tenés 40% de negocios cerrados. Sí. No es que está todo abierto. Caminá Se Florida. fundieron. Caminá Sí, Florida, muchos Chiche, negocios. caminá Sí. Córdoba. Los ¿Cómo? locales están cerrados. Las Hay muchos peluquerías, locales digo, hubo cerrados. muchos rubros que tuvieron cerrados y sí Estéticas hicieron el que no esfuerzo. Todo lo que es podían abrir, peluquería, ni siquiera estética. con- No hablen protocolo. juntos, que no se entiende lo que dicen, chicos, por favor. Estéticas, peluquerías que no podían abrir ni siquiera con protocolo, había locales que no tenían permitido abrir. Sí. Y a ver, uno dice, cuando habla de transgredir, ¿qué es lo que se puede tomar como transgredir? Porque una cosa es que yo sea una tarambana, una papanata, y me reúna con 50 personas en mi casa, innecesariamente, y poniéndome en riesgo yo y a las otras personas. Ahora, cuando un local está al borde de fundirse, cuando tiene 7 empleados, cuando tiene que dejarlos en la calle, ¿eso es transgredir? Es muy difícil. Por eso Cuando, digo, pero yo no lo veo mal eso, ¿eh? Yo cuando no veo mal Sofi esa se revolución refería si te a estás muriendo de hambre. quién va a acatar Muchachos, estas esto nuevas es un medidas, tema esquizofrénico. La política es esquizofrénica y en este momento tiene, por un lado, el fin de la pandemia como elemento de la campaña y por el otro lado, una ministra de salud
que dice, ojo que viene la cepa delta. Ahora, ¿cómo concilio Pero eso? Yo está no lo bien, entiendo. en Córdoba, ¿cuántas personas hay que terminaron aisladas? Creo que alrededor de 1000 personas. No, ¿Por menos. estos 60 casos? Menos. Menos. 100 y pico de casos. Pero Tenía ni entendido por- que habían cerrado Chicos, pero- colegios que en pero un pará. momento habían aislado Sí. casi a 1000 personas. Si esto va a ser endémico, chicos, vamos a tener esta cantidad de casos, hay que aprender a convivir en algún momento. Vamos. Con Si están cuidados. baja- Con cuidados. Bueno, por eso, pero hay A que ver. No aprender. relajar. Pero, Pero no vos lo pueden podés poner- convivir cuando tengas el 60% de la población Bueno, vacunada. Por eso, ahora no. Chiche, pero cuando tengamos 60 no volvamos locos si hay 30.000 y 40.000 Pero casos hay de que gripe. vivir, Va a hay que haber. vivir con eso. ¿Te Hay gusta que o no va a vivir. haber? Se va a Hay ver que que vivir. Bueno, pero eso porque comenzaron las clases, muchachos. Pero eso... No, no hay chicos en terapia intensiva, córtenla Pero con pará, eso. con- Bueno, pará, llamá a la contemos, doctora Gentile, pero- por favor, no jodan con eso. Montedioca, que llame a Contale a la Montedioca. gente porque no entienden por qué discutimos. No, No, dicen que hay empiezan muchas con el tema. personas. Yo tengo una nieta que ayer hizo 39 grados. Está bien. Porque empezó el jardín. El jardín. Pero mi hijo es tuvo la fiebre, tuvo época, todo es con la jardín. época porque estamos Claro. en invierno, comenzaron una vez más las clases, Bronquiolitis. en burbujas o no. El año- ¿Estamos en invierno? ¿Eh? Estamos en invierno. Hoy no Bueno, parece, pero estamos en estamos... invierno. Es El la año estación, pasado chicos. no hubo prácticamente caso de bronquiolitis porque los Porque chicos no estaban estaban en la casa, adentro. estaban en la casa. Los chicos salen, se van a Sí. contagiar. Pero lo que pasa todos los años, digamos. lo que Resfríos y ocurre. anginas Mirá, también. Hay acá muchas el único personas. indicador que vale, chicos, es el Leuti. Mientras baje la cantidad de camas de terapia, digo, Y los la muertos, vida debería bueno. seguir A ver, medianamente esos son conclusiones No, tuyas. el tema- no, sabía ¿cómo que de- eras médico también. No, pero mi mujer No, Así pero la como mujer hoy trabaja, tenés- Mi mujer trabaja en un trabaja hospital y en lo salud. entiendo. Así como hoy tenés margen, dentro de explica 3 todos días los te días. dicen no hay más margen. ¿Qué Bueno. sé yo? Bueno, pero eso seguía por la cantidad de gente de Balufu. Y eso hacen un Esperemos que cálculo en no. 2 semanas. Donde sí Bueno, vi entonces, el- ¿para qué sale la ministra a decir que viene la Bueno, delta? qué sé Pues yo. sí, es- porque hay que seguirse cuidando. Porque seguirse Pero es que no se cuidando. cuida la gente. Si te están diciendo que hagas tu vida normal. No, nadie dice que hagas tu vida depende en normal. dónde. Yo, Chiche, Perdón, vamos, te lo dice la campaña, vamos a El- tener la vida que el sábado queremos. Vamos a salir, no dicen ahora Y que bueno, la hagan. vamos No, a la vida salir. que queremos dice y se viene el previaje y se vienen un montón de cosas Bueno, que pero ¿qué incentivan quiere la el gente turismo. de viaje? No, Que hay yo quiero que la muchos- gente, pero por eso sale la ministra, porque justamente, por un lado tenés un montón de medidas que hacen a la reapertura y a la vida de normalidad, y por otro lado hay que recordar a la gente que todavía estamos con casos de contagio y que estamos en medio de una Con pandemia. nosotros no habla la algo. ministra. Y no están así que vacunados. ¿Por qué lo no puedo- habla, Chiche? ¿Yo puedo preguntar algo? No le tengo, no me tiene simpatía. no. ¿a ¿A vos? quién? No sé, Goyán viene, no tengo problema. Ah. La ministra. Quiró viene de vez en cuando. Igual hay algunos rubros que sí están respetando. Yo el sábado fui al teatro y la realidad es que hay aforo en algunos lugares que necesitan trabajar y que... Pero pará, Chiche, ahí tenés otra. Pará, Chiche, ahí tenés otra condición. El teatro, por Cada ejemplo. dos butacas. Pará, ¿en qué país del mundo el teatro hizo temporada de invierno? Con 50% de aforo. En ningún lado. Esas son las cosas que acá no se entiende No mucho en tienen otra Argentina. opción. No, pero hay Bueno, ¿qué espacio. querés que vivan con 15 mil pesos del programa pero Cultura? pará, tenés espacio. Además no, te anuncia pero- que viene el fútbol con público. Por eso te digo, Claro. tenés el espacio aéreo cerrado como en ninguna parte del mundo y teatros en invierno abiertos como en ninguna parte del mundo. Digo, hay cosas que son incoherentes desde el vamos, chicos. Claro, 70% afuera Pero del ¿por qué teatro. tiene que ver eso? Con el peso económico que tiene un sector u otro sector y cómo negocian políticamente. Tiene que ver con eso. A ver, la verdad que siempre la terminan pagando los más pobres. Es lo que Perdón. decía Jorge eso recién. es cierto. ¿Qué tiene que ver lo más pobre acá? Pero estoy hablando del teatro y del espacio aéreo. Espera, que no sé No, dónde no sacó. tiene nada que ver. Mirá que Claro, lo no vuelvo- dejen de decir Tiene que ver, a Altamara. ver, Paren, tiene que no ver. que dejen Estamos de decir hablando de los Altamara artistas cualquier cosa porque callejeros. puede decir cualquier barbaridad. No, no ¿Qué puede tiene ser que ver los barbaridad. pobres? Los acá? artistas callejeros, estábamos hablando del sector de la cultura, le dieron 15.000 pesos, 3 cuotas, conformate, hace lo que pueda, cerraron todos los teatros, todo. ¿Esos O sea, son yo, la pobres? verdad, sí, obviamente. Artistas callejeros. Preguntale a los El- artistas. el Pobres cómo son los que no están tienen viviendo. laburo. ¿Qué son pobres? No y son los perdí el laburo, artistas. che. El teatro está explotado. Chiche, habla con Rotter, vos que lo conocés, preguntale, el teatro está explotado. 70% de aforo, explota y reserva. Y te digo Lo que más. yo no Sí, entiendo. sí. Los Eso pobres es no el son, teatro, los pobres eso es no el son teatro. trabajadores de Chiche, no te cultura. estoy Cuento hablando algo, de Chiche, 3 también, actores de conocidos. acá, pero mirá, Preocupate por lo que no tienen para Pero pará, almorzar, no Chiche, por yo los me preocupo de artistas. todo, pero no te estoy diciendo de 3 actores conocidos que nosotros vemos en la tele, ¿Qué que los vemos actores trabajar o conocidos y que son desconocidos? productores Vos de decís los teatro. clowns, La los que están popular, acá. no, Vos todos, sabés todos. también, pero también, Chiche, aparte de esos, de acá a diciembre hay un montón de shows de música, de recitales, que tienen recitales, entradas ya está. agotadas. Lleno, Chiche, los Pero de verdad, los Ya teatros está están eso. llenos. Pero te insisto, a ver, yo no a mí me encanta que sea así. Lo que digo es, no entiendo por qué la ministra se va a decir que la variante ¿Por qué? esta- A ver, yo puedo entender lo que yo entiendo es lo siguiente. A ver, yo No fui lo a comer, entiendo. bueno, yo fui a cenar el fin de semana. ¿Qué haces? Apelás al cuidado. No, estuve permanentemente con el barbijo cuando hablaba con el mozo, cuando ¿Quién? me atendieron, yo y mi mujer también.
permanentemente con el barbijo, nos cuidamos de tocar las cosas, nos sacamos solamente para Esperá, comer. Está Montes de Oca, el doctor Diego Montes de Oca por Zoom, porque dice que hay mucha gente internada. A ver, en terapia intensiva no, pero Con bueno, vamos a ver. bronquiolitis. Sí, la Muchos bronquiolitis es estacional. Diego, Bien, ¿cómo Chiche. estás? Gracias por atendernos. Gracias, Chau. Ana. A la vez. Hola Chiche, ¿cómo andás? Bien. Acá me dicen que vos decís que están muchos chicos internados. ¿Están muchos chicos internados en terapia intensiva? Sí, sí. Ahí ven Es 40. la comunicación de esta semana. Sí. Nosotros siempre dijimos, y vos Chiche, siempre te negaste a hacer sensacionalismo con la enfermedad en chicos y tenías razón. Sí. El COVID no es un factor de riesgo para complicaciones graves en niños. Pero sí lo que estamos preocupados es que en estas últimas 2 semanas el incremento de la bronquiolitis ha sido alarmante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 210 niños internados en CABA y 40 en terapia intensiva por la bronquiolitis. No sé si me estás escuchando ahí. Te escucho perfecto. Lo que pasa es que digo, esto perfecto. no es COVID, esto es lo que todos los años tenemos de bronquiolitis porque empezaron las clases, digamos. Al tener clases presenciales vas a tener contagio. Sí, esto es en niños menores de 1 año, Chiche. Menores Esto de 1 es indudablemente la Menores de apertura, 1 año. pero los chicos menores de 1 año tienen hermanitos y al abrirse el año pasado este virus incisional respiratorio que en los chicos hace que no puedan respirar, no pueden sacar el aire, hacen como, si le llamamos Está bien. sibilancias. Pero Entonces, eso es otro- esto hizo está bien, que digo, la pero- apertura... No, pero eso es nos haga, otro tema, digo. A ver, estamos hablando de bronquiolitis, no estamos hablando de COVID. Esto no tiene con COVID, porque la discusión era que la calle nosotros vemos un relajo importante y por el otro lado sale hace un rato la ministra a decir que viene la variante Delta. Entonces se produce como una cosa esquizofrénica, ¿viste? ¿A qué le damos bola? Lo que vos decís, Chiche, y lo que dice la ministra es verdad. Nosotros venimos diciendo, y viste que siempre hablamos, te digo que la clave es la vacunación porque efectivamente va a llegar la variante Delta. Este optimismo electoral realmente nos preocupa. ¿Por qué? Porque la variante Delta ha ingresado a todos los países del mundo. Y cuando vos ves la curva de fallecidos en México, por ejemplo, que ya tiene la variante Delta, empezaron a aumentar bastante otra vez. Cuando ves Estados Unidos, los casos volvieron a picar. Por eso, para mí este relajo, yo coincido con vos, que no nos tenemos que relajar. Pero en el tema de hoy de los niños, tenemos que decirle a todas las madres de niños menores de 1 año que tengan cuidado con la bronquiolitis, que pongan el carnet de vacunación al día, que sigan dando el pecho, Eso es importante. que no anden chicos de brazo en brazo. ¿Qué cuidado tienen que hacer los padres con los chicos? No entiendo. ¿Qué cuidado puedes hacer con un bebé? ¿Qué cuidado? Bien, con un bebé, bueno, en estos casos, si el bebé fue prematuro o tiene problemas crónicos como de corazón o pulmón, hay medicación preventiva que se puede dar a esos niños para evitar la bronquiolitis grave. Sí. Y después, en esto, que como se ha liberado un poco, el año pasado no hubo mucha bronquiolitis, no pero hubo. porque los chicos no salían para nada, no tenían contacto con este virus. Sí. Como se contagia parecido al COVID, hay que extremar los cuidados. Sobre todo ahora que el pico de incidencia, imagínate que ya nos pusimos cancheros en ocupación de terapia intensiva en general. Sí. En los niños hoy en día está en 82% la ocupación de cama de terapia Diego, intensiva en capital. Y la vacunación al día, porque a mí una enfermera hace muy poco me dijo, no sabes lo que son los calendarios de vacunación de los más chicos. La gente dejó de vacunar a los chicos con vacunas que son obligatorias. Y por el tema del Qué COVID bueno, también. qué bueno tu comentario. Te felicito porque es tal cual. Nosotros con la vacunación, Argentina tiene unos calendarios de vacunación mejor del mundo. Cubre gripe, cubre neumonía. No, para bronquiolitis, este virus incisional respiratorio, no hay vacuna. Pero sí hay que tener el calendario al día para protegerse de forma integral y saber esto, porque la información, hablamos siempre de COVID, pero como dijimos, la bronquiolitis y este virus está haciendo más daño que el Sí. COVID en los niños. Diego, te mando un abrazo. Entonces, digamos, lo principal en el caso de los chicos es cuidarse seriamente y tener el carnet de vacunación al día. Sí, Chiche, lo dijiste muy bien. Seguimos llevando buenas noticias con el tema del COVID en niños y cualquier duda de Diego Montes de Oca a mi Instagram para que me escriban. Un abrazo grande. Bueno, ahí está el Chao, hasta doctor luego. Diego Montes de Oca. Hay chicos internados, pero